hermano, y este es el mensaje a la iglesia, a la Odisea, que es la última iglesia a la cual Jesús le dirige las últimas palabras. Y podríamos esta noche recibirlas como las últimas palabras y también apropiar este mensaje, tal vez a la iglesia que va a existir antes de la venida de Cristo. ¿Cómo podemos saber que este mensaje se puede aplicar a la iglesia que va a existir antes de Cristo? Porque la Biblia nos revela muy claramente que antes de que el anticristo se manifieste va a venir la apostasía. Dice segunda de Tesalonicenses 2, no vendrá el anticristo hasta que primero se manifieste la apostasía. Timoteo 4:1, primera, dice, algunos apostatarán de la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, dijo Jesús. Entonces vemos en diferentes partes de la Biblia, en los mensajes proféticos de los últimos tiempos, Mateo 24:12 es otro que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y los mensajes de Apocalipsis nos confirman la espiral de degradación, de enfriamiento al que la iglesia va a llegar. Ahora que estábamos hablando con unos hermanos, hablábamos de que todo lo que está sucediendo en el mundo, la incomprensión tan grande, la falta de discernimiento de los tiempos en que estamos viviendo, no solo de las personas no cristianas, sino de los mismos cristianos y de muchos líderes, es un síntoma muy grave, hermano, de que realmente el pueblo que se dice cristiano no conoce a su Dios. Y es precisamente este mensaje a la iglesia de la Odisea la que nos ilustra la condición en la que la iglesia se va a encontrar si muchos no quieren ser arrastrados como terminó el pueblo de Israel. Tal vez el tema más trágico de toda la historia redentiva es la triste historia de la apostasía de Israel. Ese pueblo judío fue el recipiente de muchos privilegios increíbles, espiritualmente hablando. Dice Romanos 9, del 4 al 5, los israelitas son la adopción, son la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios escogió, hermanos, de todos los pueblos del mundo, a todos aquellos que formaban parte de lo que actualmente se conoce como la nación de Israel. Les rescató de la esclavitud, los introdujo a la tierra prometida, los amó, los cuidó, los protegió. Dice Deuteronomios 4:37, por cuanto él amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su grande poder. Pero a pesar de todos estos privilegios, la historia de Israel fue de continua rebelión, murmuración en contra de Dios. Es una generación entera de más de 2 millones de personas que quedó muerta en el desierto después de haber vagado por él por 40 años, por su endurecimiento de corazón, porque no quisieron creer que Dios era real, y por su rebelión, el orgullo pecaminoso de ese pueblo lo llevó a rechazar a Dios como su rey, y le demandaron al profeta Samuel y le dijeron, dile a Dios que nos dé un rey igual que todas las naciones. Pues Dios, en contra de su propia voluntad y cediendo a la presión del pueblo, porque Dios nos entrega, hermano, cuando una persona se encapricha, si usted dice, yo ya no quiero saber nada de Dios, Dios le concede lo que usted quiera para que eso se convierta en una maldición. Entonces Dios les entregó a Saúl, que fue el primer rey de Israel, para que ellos supieran qué es lo que significa rebelarse contra él. Pero ahí vemos en 1 Samuel 8, cuando Dios les entrega a Saúl y le dice a Samuel, diles todos los detalles y las cualidades negativas que tiene ese hombre, porque el centro de Saúl va a ser su ego y su propia idolatría.
y así apostató Saúl y le entregó el reinado al rey David. A través de todos estos años de desobediencia, de apostasía, de rebelión y de dureza, Dios en su gracia les continuó llamando a los judíos para que ellos se acercaran a él. Por ejemplo, en Jeremías 7:25 al 26, le dijo al profeta: desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Cuántos de nosotros, hermano, esta noche podría el Espíritu Santo decir también lo mismo? Te he enviado a un predicador el domingo pasado. Los miércoles han estado escuchando mi palabra, han escuchado de hace 4 meses. Te hablé a través de tu cuñado, a través de tu hijo, a través de otra persona. Te los envié siempre, pero tú no quisiste oírme. No inclinaste tu oído, endureciste tu corazón y comenzaste a hacer lo que tú querías. En Jeremías capítulo 25, verso 4, el profeta les dijo: y envió a Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Finalmente, Dios trajo juicios devastadores sobre ese pueblo rebelde y no arrepentido. Y entonces fueron llevados, hermano, en el año 722 antes de Cristo, las 10 tribus cautivas de Israel hasta Siria. 100 años después, 586 antes de Cristo, llegó Nabucodonosor y a las últimas 2 tribus que quedaron se las llevó cautivas a Babilonia. Entonces, cuando el ser humano conoce y tiene la revelación, la iluminación de Dios, pero rechaza la voz de Dios, y usted sigue haciendo lo que quiere, no dobla su corazón a Dios, Dios lo abandona y inmediatamente hay como una fuerza magnética espiritual en el mundo que lo jala, y entonces usted se queda cautivo de las opiniones de los hombres, cautivo de las filosofías de allá, cautivo de su carne, de los deseos de sus ojos, y entonces está envuelto en una red, como que está metido en una araña que lo ha jalado a su red, y ahí ya Dios no puede volver a sacarlo, porque Dios, dice la Biblia, que habla 3 o 4 veces, pero Dios no habla 5 veces. Entonces esta apostasía de Israel le trajo a Dios mucho dolor en su corazón. Y esta es una de las características, mis hermanos, que vemos en Isaías 5, en esta parábola, donde el profeta retrata al pueblo de Israel, donde Israel es retratado como el cuidador de una viña que solo produjo uvas silvestres. Dice Isaías 5 del 1 al 3, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Dios llegó a su vida, entró Jesucristo a su corazón, edificó dentro de usted una torre, y Dios, haga de cuenta, la salvación es como un jardín que Dios nos dio. Ahora que Dios nos da la salvación, que es como un jardín, nos dice: hijos míos, es la responsabilidad de ustedes echarles agua, cortar pasto, sacar la mala hierba, ponerle abono. Dice Filipenses 2, cuiden con temor y temblor vuestra salvación. Aquí no significa que vamos a perder la salvación, hermano, sino que se está advirtiendo que es nuestra responsabilidad cuidarla. En Hebreos 2 dice la Biblia: tengan cuidado con vuestra salvación, no la descuiden porque pueden naufragar.
¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Aquí está hablando de la disciplina de Dios al pueblo que descuida su salvación. En Isaías capítulo 48, versículo 18, el Señor le vuelve a reprochar esa conducta al pueblo de Israel y les dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. La Biblia nos está mostrando que el resultado de la obediencia es la paz. Dios le dice a su pueblo: si tan solo hubieras atendido mis mandamientos, ¿verdad? Y por eso les dice a los jóvenes, por eso les dice a nosotros: si solo hubieras entendido que no hay que tener situaciones ilícitas con tu pareja, negocios ilícitos, que no robaras, que no defraudaras a tu prójimo. Ahora está embarazada, está en la cárcel. Si tan solo hubiera oído que el que comete adulterio corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará, no estaría sufriendo el infierno que está pasando y atravesando. Si hubiera entendido que al diezmar hubiéramos sido honestos, íntegros, delante de la presencia de Dios, las finanzas hubieran prosperado. Pero ¿por qué crees que me puede robar? Dice la Biblia, y salirse con la suya y creer que va a prosperar financieramente. Oh, si ustedes me hubiesen oído, dice el Señor, fuese la paz como un río. No tendría los problemas que hay ahorita, hermano. No habría la ansiedad ni la preocupación del futuro, como muchos que nos están escuchando están viviendo. Y todo ese resultado es el camino que usted ha escogido. El pecado siempre, hermano, hace sufrir. En el Nuevo Testamento vamos a ver otra vez y volvemos a escuchar el lamento de Dios en Jesucristo sobre la rebelión del pueblo de Israel por acercarse Cristo a Jerusalén. Cuando se acerca por última vez en Lucas 13, en el versículo 34, Jesús gritó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? La Biblia dice que es Dios quien se acerca y nosotros nos alejamos, lo rechazamos, no queremos saber nada de Él. Y Dios dice que si nosotros entendiéramos que lo que Él quiere es llevarnos, jalarnos para hacernos entender, así como ese pollito, hermano, que cuando la gallina lo cubre con sus alas, al estar debajo de las alas de su mamá, ya no tiene miedo del lobo ni de nadie. Él se duerme porque está absolutamente seguro que ahí no le va a pasar nada. Y eso lo expresa David en el Salmo 27 cuando dice: oh Dios, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David expresa: si yo tengo luz en mi vida, si yo tengo a Dios como la fuerza, ¿por qué voy a tener miedo ni del mundo, ni de las personas, ni del diablo, ni del futuro, ni nada, ni de la salud? Porque Él es mi luz y mi salvación, mi castillo, mi roca, mi libertador. Más adelante el mismo David dice: una cosa he demandado, dice, una cosa he anhelado, es la búsqueda de Él. Una sola cosa es necesaria. Jesús lo dijo: busquen primero el reino de Dios y los demás va a ser añadido. A Marta, que andaba afanada de aquí para allá, cuando Cristo llegó a la casa, le dijo: Marta, una cosa te es necesaria, solo una, y tu hermana la escogió. La única cosa que es necesaria es atender la voz de Dios. Una cosa, dice David, estar en la presencia de la casa de Dios todos los días de mi vida. Pero mire, cuando usted dice: Señor, yo quisiera estar en tu presencia, ahora usted tiene que entrar en acción, hermano. Tomar la acción para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Nunca puede esperarse no, usted, el tiempo que usted ha comprometido con Dios durante la semana es de Él. Esa hora que usted programó,
Esa la programa. El domingo usted aparta una hora, hora y media para estar con Dios. Ese tiempo que dedica a orar, porque si no lo hace, la corriente está tan fuerte que cuando sienta se está ahogando, hermano. Y probablemente esta noche, si no se ha cuidado, hasta el cuello le llegue el agua. La historia del pueblo culminó cuando rechazaron al Mesías y lo crucificaron. El mismo apóstol Pablo en Romanos 9, en el versículo 2 y 3, dice: contristado profundamente en su espíritu acerca de los mismos de su nación, dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Trágicamente, la triste incredulidad y rebelión del pueblo de Israel se encuentra hoy en la iglesia de nuestro siglo. Existe cantidad de gente dentro de las iglesias, congregaciones enteras, hermanos, que están perdidos. Miles de gente que se dice cristianos no tienen paz, no solucionan sus problemas, vienen con continua zozobra, viven, no han entrado, como dice Hebreos 4, al reposo de Dios. No conocen la seguridad, no tienen esperanza. Mentira, que anhelan la vida de Cristo, que aman a Cristo. Y las iglesias, hermano, están llenas en el mundo entero de gente así. Y esas personas, muchos de ellas pueden ser sinceras. Otros son extremadamente religiosos, pero en su corazón han rechazado la verdad del evangelio. Y es importante que nosotros nos percatemos y tenemos que entender esto. Es increíble. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Y lo podemos comentar, mire, hermano, porque hay gente, ahí vienen los hermanos: mire, tengo esta necesidad y usted no sabe qué problema estoy pasando. Y antes de que uno le pueda decir algo, estoy yo tratando de acostumbrarme a decirle: ya se lo dijo a Dios, hermano. Miren, la idolatría, fíjese bien, es sustituir a Dios con otra cosa. Y cuando los cristianos se dicen cristianos y esperan que su pastor, y hacen de su pastor un Dios, y van con el pastor esperando que el pastor les resuelva y que diga: ay, por aquí, por allá, pero antes no le ha dicho a Dios, mire, está sustituyendo a Dios por un hombre. Claro, venga el pastor para que le dé un consejo, pero antes de ir al pastor, ya lloró delante de Dios, ya le habló, ya le contó a Dios. Ya puede llegar donde el pastor y decir: mire, le he pedido esto a Dios, doctor, de rodillas, y quiero que me confirme con la Biblia el camino que tengo que entender. Pero no se venga al pastor y haga del pastor o de una persona su Dios, porque usted tiene que encontrarse con Dios, tiene que descubrir a Dios. Y hay cristianos, mire, que son idólatras, porque jamás vienen a Dios, nunca han llorado delante de Dios, nunca han experimentado la paz que sobrepasa el entendimiento, porque siempre van corriendo a la persona para que la persona sea la que le resuelva todos sus problemas. Tienen todas las riquezas. Los cristianos en el Nuevo Testamento lo conocen, han leído Levíticos, han leído y saben de la vida, muerte y resurrección de Cristo que tiene aquí la Biblia, y verdades que ni creen ni obedecen, y como resultado están tan condenados hoy como lo estuvo el pueblo de Israel. Por eso Pablo en 2 de Timoteo 3:5 les habla muy claramente y dice: tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La iglesia de la Odisea es el ejemplo. Esta iglesia representa a esas iglesias apóstatas que han existido, hermanos, a través de toda la historia. La iglesia esta es la última y es la peor de todas. De las otras 6 iglesias a quienes Jesús les dirige las últimas palabras. La espiral de bajada comenzó en Éfeso
cuando perdió su primer amor, sigue en Pérgamo, Tiatira, Sardis, y tocó fondo con esta iglesia de la Odisea. Aún en Sardis, fíjese, habían quedado algunos creyentes verdaderos, pero la iglesia de la Odisea es la que estamos comenzando a estudiar, no tenía una sola persona regenerada. Mire qué tremendo. ¿Podemos creer eso? No había uno. Habrá una iglesia, hermano, en la que todos están de cabeza, en la que verdaderamente el Espíritu de Dios no se mueve, pero sin embargo tienen la apariencia, tienen la construcción, los himnos, tienen todo absolutamente, pero no tienen la vida de Jesucristo. Esa es la única de las otras iglesias, la Odisea, a quien Jesús no le dice una sola palabra de aprobación, no la aprobó. Por eso yo quisiera darles un poquito de trasfondo histórico y geográfico de esta iglesia de la Odisea para estudiar esto. Ya dijimos que la ciudad de la Odisea significa la voluntad del pueblo. Fue fundada por Antíoco II de Siria en el año 246 antes de Cristo. Y la Odisea fue nombrada así en honor a Antíoco II de Siria por la esposa. La esposa se llamaba Odisea y él le puso así a esta ciudad. Entonces esta ciudad estaba en el valle del río Lico, que está a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, cerca de Colosas, y donde habían otras dos iglesias ahí. El agua de la ciudad de la Odisea la tenían que traer desde casi 10 kilómetros de distancia, imagínense, por acueductos subterráneos, lo que la colocaba en una posición muy débil militarmente hablando. Cicerón, el famoso filósofo, pasó por esta ciudad y convirtió en dinero las letras de cambio que él llevaba consigo. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica, fíjese bien, de la colonia o del área geográfica de Frigia, porque tenían pastos enormes para la crianza de ovejas. También ahí se producía una lana casi violeta, una lana algo oscura que la vamos a ver después porque les aconseja Cristo lo que les aconseja al final de la carta, que era suave, brillante, muy comercializada, en gran demanda en ese momento, y eso hizo que la Odisea, por la prosperidad de la lana, de ese color tan peculiar que tenían las ovejas, se convirtiera en la ciudad más rica de toda esa área. En el año 61 antes de Cristo, la ciudad de la Odisea fue devastada por un terremoto y sus ciudadanos la volvieron a reconstruir. También tenía un gran centro médico con la mejor escuela que había de medicina en esa época, y era famosa por un ungüento que comenzaron ellos a producir allí en la escuela de medicina para los ojos y para los oídos. La iglesia tal vez de la Odisea fue establecida por algún discípulo de Pablo. Se comenta que fue Epafras cuando el apóstol Pablo estaba ministrando ahí en Éfeso. Ahora, vamos a ir al versículo 14 y quiero que veamos en el versículo 14 la trágica y lastimera y patética a estos cristianos, entre comillas, meramente profesantes. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo, fíjese bien, se presenta a esta iglesia como en las iglesias anteriores de esta forma. En primer lugar, se presenta como el amén. Este título único, usado solo en la escritura para describir a Cristo, proviene, hermanos, de Isaías 65:16. Veamos el origen de la palabra amén en el hebreo. Amén
Siempre decimos nosotros amén para todo, ¿verdad? Y ni sabemos qué estamos diciendo. Pero decimos siempre amén. Isaías 65:16 dice: el que se bendijera la tierra en el Dios de verdad. Anoten, aquellos que les interesa la palabra verdad. Esa es la palabra hebrea, amén. Y se ve que se repite 2 veces: el Dios de verdad, y el que jurara la tierra por el Dios de verdad, amén, que se tradujo verdad, jurará. Entonces, amén es la transliteración de la palabra hebrea que significa verdad, afirmación o certeza. Entonces, la palabra amén significa verdad. Es algo que se está afirmando o que se está cerciorando, asegurando. Cuando Jesús dice: de cierto les digo, esa palabra de cierto es amén, amén. ¿Por qué? Porque es algo cierto, algo que Él está afirmándose y algo que es verdad. Entonces se está refiriendo a la palabra amén, a lo que es firme y a lo que no se puede cambiar. En el Nuevo Testamento se tradujo así sea. Entonces amén se tradujo así sea, o de cierto te digo. ¿Qué significa pues? Ahora que ya conocemos esto, y ahora que ya conocemos el significado etimológico, lo que Cristo nos quiere dar a entender en el 3:14, cuando Él se presenta como el amén, significa, hermanos, que es a través de la persona, a través de la obra de Jesucristo, que todas las promesas y todos los pactos de Dios son cumplidos y garantizados. Como dice 2 de Corintios 1:20, en Cristo todo es sí y amén. Es a través y nada más de la persona de Jesucristo donde todas las promesas que yo puedo tener y todos los pactos que Dios hizo, y estamos bajo el pacto de sangre, es Cristo quien confirma y lo garantiza. Lo que significa que si una persona dice que puede conocer a Dios sin Cristo, buscar a Dios sin Cristo, tratar de investigar quién es Dios sin Cristo, vive engañada. Jesús dijo en Mateo 11:25 en adelante: nadie conoce al Padre, ni tampoco al Hijo, a menos de que el Hijo se lo quiera revelar. En Gálatas 1, el apóstol Pablo escribió: le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Entonces, Cristo dijo en Juan 14:6: nadie va al Padre si no es a través de mi persona. El Dios creador de los cielos y la tierra envió a su Hijo a este mundo para que sea a través de ese Hijo, a través de la cruz de Cristo, con lo cual el hombre se pueda poner en contacto con Dios, hacer la paz con Dios, conocer a Dios y tener intimidad diaria con Dios. Todo lo que Dios quiere hacer con su vida lo hace a través del Hijo. Si yo veo al Padre, lo digo: en el nombre de Jesús te pido. Todo lo que yo recibo del Padre es a través del Hijo. Y esto es lo que significa el amén. Ahora, en segundo lugar, Cristo en el versículo 14 de Apocalipsis 3 se presenta con otro título: el testigo fiel y verdadero. ¿Se acuerdan ustedes que para ser testigo se requería en el judaísmo 2 condiciones? La primera, haber visto con los ojos lo que se estaba testificando. Y en segundo lugar, decir la verdad de lo que vio. Entonces, en las cortes, ahí en Estados Unidos, en Norteamérica, en 1605, cuando llegaron los puritanos a Rhode Island, en el estado de Virginia, colonizaron Estados Unidos, todos llegaron con la Biblia. Estados Unidos es el único país en el mundo y en la historia, el único en la historia que fue fundado, hermanos, sobre la Biblia. Actualmente en cualquier corte, en cualquier tribunal, sacan la Biblia y lo hacen jurar sobre la Biblia y le dice: jura decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Y cuando una persona pone para jurar en un tribunal en Estados Unidos y él jura el perjurio, si él jura falsamente, es peor la condena que se le acusa por lo que se le sentenció. O sea, mire, es tremendo el pecado de perjurio.
Y cuando Jesús dice que Él es el testigo fiel, nos muestra claramente que Él fue verdaderamente el que bajó del cielo, y lo que Él vio en el cielo, lo que Él experimentó con su Padre, como Él fue el mismo creador, baja a este mundo, y todas esas palabras que Jesús nos revela, que están contenidas aquí en la Biblia, son fieles y son verdaderas, hermano. No hay una sola mentira que Jesucristo haya mencionado. Si yo quiero saber de la muerte, no voy a ir a preguntarle a Walter Mercado, hermano, ni al astrólogo, ni al brujo. No, es un hombre nada más en la historia que ha podido decirnos: yo he bajado del cielo y he descendido a la tierra, no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo sé, dijo Jesús, de quién vengo y de dónde vengo, y vengo al mundo y regreso al Padre que me envió. Imagínense usted, Jesús Cristo es el único que ha caminado en este mundo y que en cuyas palabras podemos nosotros tener absolutamente, con certeza profunda, confiar. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es tan importante que cuando nosotros seamos testigos y vaya con una persona a decirle y le hable a una persona de Jesús, ¿verdad? La gente va a decir: dime si tú lo viste, porque para ser testigo usted tiene que haberlo visto con sus oídos. Usted ya sabe que el pastor dijo esto, pero si usted no lo ha oído con sus oídos, o lea algún libro, o vea de cualquier hombre de Dios o de cualquier amigo mío, mientras yo no tenga información de primera mano, no puedo atreverme a dar opinión, hermano. Dice 2 de Timoteo: contra un anciano no admitas acusación más que con 2 o 3 testigos. Fíjese, es tan grave la calumnia, hermano, porque Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Y esta palabra acusador en el griego y hebreo significa el calumniador. Y Satanás es experto en herir la reputación de los que siguen a Jesús. Lo crucificaron a Cristo porque contrataron testigos falsos. No encontraron nada en él. A Daniel no le podían encontrar nada que pudieran acusarlos. Le levantaron testigos falsos. Entonces, usted no crea tan fácilmente lo que le dicen o lo que le hablan de cualquier otra persona, porque Satanás está debajo de la mesa, debajo de la alfombra, de la vida de muchas personas para usarlas como correo electrónico, correos cibernéticos de la calumnia y de la mentira. Y finalmente, Jesús dice en tercer lugar en el versículo 14, en Apocalipsis 3, que Él es el principio de la creación de Dios. Esta palabra en el griego en el griego han querido usar este título. Mire, ponga cuidado en esto para poder probar que Cristo fue creado y de esa manera negar la deidad. Dentro de esas sectas están los arrianos de los primeros siglos. Arriano fue un hereje que comenzó a atacar la vida de Cristo y a usar este versículo. Están los testigos de Jehová y están los mormones. Son los 3 grupos filosóficos que han tratado de quitarle la deidad a Cristo usando este versículo. Sin embargo, la palabra principio, hermano, cuando dice el principio de la creación de Dios, es la palabra griega arche, así como suena, arche. Y significa, no significa que Cristo haya sido la primer persona en haber sido creada, sino que Él es el origen o es la fuente de toda la creación. Esto lo podemos comprobar fácilmente. Mire, lo que le estoy diciendo es teología profunda. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Hebreos 1:2: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo y por quien hizo todas las cosas,
el cual sigue siendo la imagen y el resplandor mismo de su gloria. Dice, y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Mire, ahí se le llama no solo el creador, sino el que sustenta el universo. Entonces, cuando en la iglesia algunas personas usan para decir que Él es el inicio, es porque ni siquiera conocen las raíces etimológicas de las palabras. Pero hay otro versículo que sirve de ejemplo y se ha usado, muchos herejes lo han usado para negar que Jesucristo no era Dios. Es Colosenses 1:15. Porque son los dos principales con los que usted se va a enfrentar cuando defienda la Biblia, y usted tiene que tener armas, hermano. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es el favorito si lo visitan los testigos de Jehová en la casa. Mire, la palabra primogénito es proto, tokos en el griego. Proto viene de la palabra protón y tokos, ¿verdad? Y esas palabras no se limita esta palabra al primer nacido cronológicamente, sino que se está refiriendo al ser supremo o preeminente, o al que recibe el grado o el más alto honor. Como lo dice en el Salmo 89, en el versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, no se limita a que sea el primero en haber nacido, sino que es el que recibe en Cristo el más alto honor, la más grande exaltación, la más grande honra, la más grande alabanza de todos los que existen en todo el universo. Como dice en Apocalipsis 5, que Dios tenía un libro sellado por fuera y por dentro. Cuando lo veamos, lo vamos a revisar con detalles. Entonces mandó un ángel a preguntar, ¿quién es digno de abrir el libro y sus sellos? Y dice Apocalipsis 5 que no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, dice, ni debajo de la tierra. Imagínense un ángel. Y bueno, ¿y los papas? Pues? Una virgen, pues. Ni las vírgenes, ni el papa, ni un santito, ni nadie, dice la Biblia, fue hallado digno. Entonces Juan comenzó a llorar y se acercó uno de los 4 seres vivientes y le dijo, Juan, ¿por qué lloras? Y dice, porque ese libro tiene que abrirse. O sea, Juan estaba anhelando que el mundo fuera juzgado. Y no es como dice alguna gente ahí, mire pastor, usted está a favor de la guerra. No, hombre, yo no he dicho eso nunca. ¿Quién va a estar? Solo que esté loco. Pero tenemos que decir que no estamos en contra, pero hay guerras que son necesarias, hermano. Si Hitler no hubiera sido desarmado por la fuerza, si los traficantes no son desarmados por la fuerza, si no hubieran quitadole a la fuerza a Mussolini, si no hubiera sido sacado Noriega a la fuerza, si los talibanes no hubieran sido sacados a la fuerza de Afganistán, el mundo no se arregla. Muchas veces la fuerza es necesaria, desgraciadamente. A nadie nos gusta la cárcel, a nadie le gusta que la policía ande ahí la pena de muerte y todo eso, pero son cosas necesarias que hay que meter a la gente, aislarla por la pecaminosidad, por el delito. Entonces Dios no ama la guerra, ¿verdad? Pero la guerra, dice Santiago 4, que es el resultado del pecado, y Dios odia el pecado. Dios usa las guerras y las convierte para su bien, para juzgar a otras personas, y se convierten países en instrumentos de la ira de Dios, y tenemos que conocer a Dios. En Segunda de Reyes 24:2 nos dice que Dios envió tropas contra Siria. Dios estaba detrás de todos los castigos de las ciudades, de las naciones que fueron conquistadas y derribadas en el Antiguo Testamento. Se levanta un dictador, Dios levanta un ejército que vaya y lo derroque. Y allí, ¿para dónde? Pues? Si es un dictador que está provocando un montón de cosas. Toda la culpa de lo que pasa ahorita, muchas veces lo han provocado hombres que se levantaron en las naciones. No son los que los persiguen, ni las cosas que usan.
hay una incomprensión, hermano, bárbara por la influencia y la presión del mundo sobre nuestra manera de pensar. Y si usted no piensa y amplía su criterio y deja que el Espíritu Santo sea el que le pueda dar luz en estas cosas, le van a lavar el cerebro, hermano. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Todos también necesitamos entender estas cosas. A mí me lavó el cerebro Dios con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, mire, esta palabra prototokos, primogénito, no se limita al primer nacido cronológicamente. Cristo, lo que significa en Apocalipsis 3:9, es el origen, arche, la suprema persona, ¿verdad? Es la suprema persona de toda la creación. Esa herejía acerca de la persona de Jesucristo es una de las principales razones por lo que la iglesia de la Odisea comenzó a morir espiritualmente. Cuando una persona se empieza a alejar de Cristo, miren, el diablo llega y lo comienza. En el momento que se aleja de Cristo, ¿sabe qué perdemos? Perdemos fuerza. Perdemos la fuerza, hermano, para resistir las ideologías y las filosofías y la inmoralidad. Nos volvemos débiles sexualmente, intelectualmente, y como dice en Efesios 4:17, arrastrados por todo viento de ideologías, de doctrinas y de sectas y de corrientes filosóficas. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Nos debilitamos intelectualmente y moralmente, y viene el diablo y nos ataca filosófica, moralmente y teológicamente, y todas las personas que se alejan de Dios, el diablo los ataca y los vuelve herejes. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Ya agarramos, nos entusiasmamos, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo voy a pedirles que por favor, ahí donde están, sin moverse, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche tan bonita, por este tiempo tan bonito, por este convivio que tenemos siempre hoy a las vísperas de la Navidad. No se les olvide, el sábado, nuestro culto de Navidad, los juguetes para los niños. Traiga a sus niños, a sus pequeñitos. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por abrirnos estas verdades que han estado aquí en el libro de Apocalipsis, pero que no nos habíamos dado cuenta. Cuando ponemos atención, cuando nos prestamos a tu palabra, Señor, por duro que sea tu mensaje, refresca nuestras almas cansadas. Hoy muchos de nosotros venimos del trabajo, venimos agobiados, confiando en tu palabra, Padre, que dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Gracias por ese privilegio tan lindo de poder estar en tu casa. Gracias por habernos dado este rinconcito, Señor, para poder venir a adorarte. Estamos preparándonos para un nuevo año. Venimos de un año difícil, de un año, Señor, pospandémico. Hemos estado encerrados, un terrible mal acechó, nos enmudeció, llenó de tristeza a muchos, enlutó a muchos, se llevó seres queridos, y ahora encaramos un año nuevo, Señor, pero lo queremos hacer de tu mano. En este nuevo año no queremos doblegarnos, no queremos rendirnos, queremos luchar. Queremos ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Queremos ser, como el salmista dijo, como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Gracias por seleccionarnos. Sabemos, mi Señor, que nos has visto este día ir y venir, estar de un lado para otro, y hoy nos tienes aquí. Ni las hojas de los árboles se caen, Señor, si no es tu voluntad. Hoy estamos aquí con un propósito y te lo agradecemos. Probablemente todavía no tengamos claro por qué,
pero tú nos trajiste. Gracias te damos, porque ahora entendemos que no fue la invitación del hermano, no fue la invitación de la hermana. Fuiste tú susurrando al oído, y te lo agradecemos, Padre. En esta actitud de oración, usted que nunca antes ha invitado a Jesús a entrar a su vida, usted que ha sido de alguna manera, ha creído siempre, pero nunca le ha dicho: Señor, ven a habitar en mi vida. Y esta noche quiere hacerlo. Esta noche dice: estoy cansado. Si este hombre me está mintiendo, pues lo único que voy a perder es que me mienta. Pero si no me miente, gano la eternidad. Yo voy a invitarlo a que ahí donde está, ore con nosotros para recibir a Jesús. Dios conoce su corazón. Dios no tiene tanto interés en el juego de palabras. Él dijo: no te confundas, yo miro el corazón. El juego de palabras es solo eso, son palabras. Y no lo estoy invitando a cambiar de religión, no lo estoy invitando a cambiar de iglesia. Solo quiero que esta noche reciba a Jesús. Ahí donde está, ore conmigo. Repita esta oración. Si está escuchando esto en el internet, suspenda lo que está haciendo. Dedique un momentito para hacer esto, porque va a marcar la eternidad. La oración que quiero que repita conmigo dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Si usted oró con nosotros, bueno, pues busque una iglesia